Y el mensaje lo he titulado Los que conocen a Dios. El conocimiento de Dios tiene mucha eficacia en sus siervos. Al conocerle pueden andar únicamente con Dios, no necesitan intermediario, sino pueden estar directamente con Él y no se dejan engañar del enemigo con sus astucias. Para esto voy a leer aquí un texto en el libro de Daniel. Daniel 11. Voy a leer del verso 31 en adelante. Dice, de su parte surgirán fuerzas armadas, profanarán el santuario y la ciudadela, abolirán el sacrificio perpetuo y pondrán allí la abominación de la desolación. A los violadores de la alianza los corromperá con halagos, pero el pueblo de los que conocen a su Dios se mantendrán firmes y actuarán. Los doctos del pueblo instruirán a la multitud, mas sucumbirán bajo la espada y la llama, la cautividad y el despojo durante algún tiempo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Muchos se sujetarán a ellos con lisonjas, también serán perseguidos algunos de ellos que instruyen al pueblo para que, puestos a prueba, sean purificados y perfeccionados hasta que llegue el momento final que ya ha sido señalado. En este caso encontramos, Daniel no escribe a la iglesia, Daniel escribe al pueblo de Israel y sus profecías son para Israel. Pero encontramos que en este libro se necesita el conocimiento de Israel, el pueblo de Dios, Israel, el pueblo que adoraba a Dios. Y encontramos que hay muchos que violaron la alianza, hay muchos que se apartaron y hay muchos que entraron con lisonjas para hacer caer a Israel. Pero encontramos que los que conocen a su Dios se mantendrán firmes y actuarán. Estamos hablando de Israel. Conocimiento de Dios para Israel, actuar y quedarse adorando a Dios, así sea solas. Profecía que fue escrita aproximadamente 700 años antes de Jesús ser sacrificado o ser ofrecido como ofrenda por los pecadores. Y encontramos que se encuentra como si hubiera sido en ese tiempo, porque ahí está donde se abolió el continuo sacrificio, donde los que predicaron la verdad fueron despojados, fueron, como se dice, bastantemente perseguidos, y muchos se unieron a ellos con lisonjas para torcerles el camino, que es la importancia que debe haber entre el pueblo de Dios, el conocimiento para que no llegue al otro y cuando el pueblo esté bien acomodado en el camino de Dios lo haga desviar. Esto ha sucedido y no muchos tiempos atrás, lo tenemos un poco cerca. Encontramos que de entre los primeros avivamientos que hubieron fue África y miramos que África se metieron con lisonjas el enemigo y acabó con todo lo que había hecho y miramos que África es un país donde se necesita alguien que lleve conocimiento de Yahshua. Encontramos, no está tan lejos Estados Unidos. Estados Unidos fue uno de los países donde hubo un gran avivamiento. Se da cuenta la historia en la calle de Susa y encontramos que entraron muchos con lisonjas portándose muy bien y encontramos cómo acabaron con todos, que ya casi ni los monumentos se encuentran, los están demoliendo, destruyendo. ¿Por qué? Porque abandonaron a Yeshua y se volvieron al mundo. Por eso en el texto que leí primero, Pablo le está hablando a la iglesia y le habla como si fueran mundanos o así. Esto es lo que les digo y les encargo en nombre de Yeshua, que no vivan ya como viven los paganos, según la vanidad de su mente, sumergidos en su pensamiento, en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios. O sea,
que si usted mira, la mayoría de las congregaciones viven como viven los paganos. Hay que llevarle la cuerda o hay que satisfacer las demandas del pueblo. Hay que atraer a los jóvenes con música, con cántico, con humo, con lo que les guste a los jóvenes. Y no estamos anunciando un mensaje, dando a conocer a Jesús como único y suficiente Salvador. Sabemos que el conocimiento es importante, pero hay veces que, ¿qué voy a enseñar yo de lo que no conozco? Entonces es importante nosotros saber, bueno, Daniel, en los tiempos de Daniel no se había hablado de este plan de salvación, sino únicamente era profecía y Daniel no lo entendía. Daniel esperaba era la redención del pueblo de Israel. Por eso cuando clamaba a Dios, clamaba por su pueblo. Y las revelaciones le llegaron a su pueblo. Encontramos en Daniel 12 un texto importante. Voy a leer 7 en adelante. Daniel 12, 7 en adelante. Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río jurar, levantando al cielo la mano derecha y la izquierda por aquel que vive eternamente, que será por tiempo, tiempo y medio tiempo. Y todas estas cosas se cumplirán. O sea que si usted lee toda la profecía de Daniel, está una destrucción completa para casi el planeta Tierra y las guerras que van a haber y cómo va a haber. Pero eso es para el pueblo de Israel. Pero estando entre el pueblo de Israel, miramos que la iglesia de Dios está en el planeta Tierra y muchas cosas de estas se van a cumplir estando la iglesia en el planeta Tierra. La iglesia no quiere decir que no pertenece y la parte de Israel, la iglesia es un pueblo sin nacionalidad terrenal, su nacionalidad es celestial y es un pueblo de todas las naciones, incluyendo a Israel. Si Israel se entrega a Jesús, parte de la iglesia. Y cualquier nación que se entreguen a Jesús son parte de la iglesia de nuestro Señor Jesús. Y encontramos este texto aquí en el 7, cuando termine la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces encontramos que hay un stop, una parada en la profecía. Cuando termine la dispersión del poder del pueblo santo, entonces encontramos que hay algo que está deteniendo el cumplimiento de una profecía. Y si miramos, Daniel no lo entendió. Dice, yo oí, pero no comprendí. Luego dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él me contestó, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces encontramos que Daniel le hablan del poder del pueblo santo. Y el poder del pueblo santo es porque Dios ha dado poder a su iglesia, a su pueblo. Y el poder que tiene la iglesia es el Espíritu Santo o Dios habitando en ella. Cuando esto se ha quitado, es donde viene, como se dice los allí, ya es porque se va a cumplir lo que se ha prometido a el planeta Tierra y todo lo que va a suceder a la raza humana. En este caso, Pablo también escribe sobre esto. Dice, inicuo cuyo advenimiento viene es por obras de Satanás. Dice, pero no podrá manifestarse sino porque hay algo que hasta el presente lo detiene. O sea, la manifestación está que se da, pero todavía está el pueblo de Dios. Entonces, por eso se necesita conocer a Dios. Porque si no conocemos a Dios, nos vamos a meter a un grupo religioso como lo hizo Israel. Va a sacar una religión y va a tener esclavos religiosos y va a empezar a amenazar a un pueblo y a imponer sus leyes terrenales. Si usted encuentra en los días de Jesús, estaba la religión. Muchos creían que ese era el único camino de salvación que había, o digamos que por ahí se podía salvar y nadie se podía salvar por ese camino. Porque si alguien se pudiera salvar por ese camino, en vano vino Jesús. Si había una oportunidad de salvación. Una vez de esto me acordé, me dijo un hermano, y una pregunta con respuesta me dio. Dijo, hermano, ¿qué dice usted de la gente que no conocieron a Dios pero hicieron el bien? ¿Se salvan? Y yo, ¿a qué pensado? Dijo, se salvan porque Dios no tiene por culpable al que no conoce.
Así que esos indios por allá que no conocieron a Dios se salvan. Y le digo yo, bueno, si eso es así, toca decir lo que dijo Pablo. En vano murió Yeshua por nosotros, porque había sin conocimiento de salvada, ¿para qué vino a darse a conocer? Si no viene el Salvador, no hay salvación para nadie. No coloquemos las cosas de otra manera. Si hubiera otro punto, otro camino, otra forma de salvación, no hubiera habido la necesidad de haber hecho ese cuento sacrificio que hizo Dios por el ser humano. Es la única opción de salvación, es Jesús nuestro Salvador. Así que no hay más. Por eso es importante conocer. Porque sin conocimiento a veces nos arraigamos a cosas que no tienen sentido. Israel amenazaba. Si los saduceos y fariseos amenazaban al pueblo. Y si usted encuentra, hay cantidad de amenazas escritas en la Biblia. Mire, es que si usted se pone a seguir a ese hombre, lo excluimos o lo sacamos acá de la congregación. O lo sacamos del pueblo de Israel, lo sacamos del plan de salvación y se perdió mismo. Porque se creían tener la salvación. No, estaban usando un libro o usando el Torá o el libro para tratar de ganar pueblo, ganar economía y a base de amenazas tenían conquistado un pueblo que ya había miedo y mucha creencia. Y si usted mira en los tiempos de ahorita, la mayoría de las religiones eso es lo que tienen. Mucha creencia, miedo y muchas amenazas y por eso tienen esclavos religiosos. Y hay muchos que les da miedo a las amenazas de los seres humanos, de las religiones, y no a lo que Dios ha prometido que va a hacer. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Por eso es bueno nosotros saber que los que conocemos a Dios podemos adorarle en cualquier lugar donde estemos. No necesitamos una religión, no necesitamos una corporación, no necesitamos que nos estén quitando el dinero, ni haciéndonos esclavos, ni amenazándonos. El conocimiento nos lleva a ser adoradores en cualquier lugar donde estemos, a como Jesús en los días de su carne le dice cuando está hablando con la mujer de Samaria, Dios está buscando, o yo estoy buscando, dice Jesús, un adorador que me adore en espíritu y en verdad. Ya no es un lugar, sino donde quiera esté. Y el que tiene conocimiento adora donde quiera esté, y el que no tiene conocimiento tiene que ir a un lugar. Tiene un ídolo para poder adorar a Dios, y Dios no recibe la adoración con intermediario. Aunque muchos dicen, yo si no voy a la iglesia, pues no puedo. Tiene un ídolo porque tampoco es iglesia. Es una casa, un monumento, un salón cultural, a como le digan, porque ni casa de adoración se le puede nombrar, porque encontramos que la tienen cogida los hombres para sus negocios terrenales. En los tiempos de Jesús, ¿qué dijo Jesús que era su casa de oración? Dijo cueva de ladrones, o sea que únicamente economía. Y ahora la mayoría de las religiones lo que tienen es economía, y a punta de economía es que van hacia adelante y anuncian lo que el mundo quiere. Yo escuché por ahí a una tal pastora que dijo, la única comunión de Dios con el ser humano es el diezmo, y el que no diezma no se comunica con Dios. Meten a Dios en sus negocios personales o usan a Dios como el caballo de batalla para conseguir dinero. Y como eso hay cantidades, que la mayoría de su culto es economía y cosas terrenales, y no le dan conocimiento de Dios a un pueblo. Y si no conocemos a Dios, no nos vamos a salvar. Así escuchemos los discursos que quieran, así escuchemos conferencias. El mejor conferencista viene y habla de la familia, habla de los hijos. Ahí le mete a Dios para que la gente no diga nada. Ahora, como en todo lo que nombre Dios es de Dios, te escucha cantar el reggaetón y cuanto hay música rock para Dios. Yo no sé qué Dios adora, pero no sé qué conocimiento están sembrando en un pueblo, pero estamos completamente equivocados y de esa manera nos va a quedar difícil escapar de la ira venidera. Voy a tomar un pequeño recorte de 2 de Tesalonicenses capítulo 1, que viene hablando Pablo de el pueblo de Dios. Dice, y a ustedes los atribulados, con el descanso junto con nosotros cuando
el Señor Yahshua se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles en medio de una llama de fuego y tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no le obedecen y de los que no obedecen al mensaje de nuestro Salvador Yahshua. O sea, el mensaje de nuestro Salvador es uno y el mensaje del mundo es otro. Y sabemos que primeramente viene el castigo es para el impío o para el ser humano que se apartó de la piedad. Es importante para el siervo de Dios tener un conocimiento claro y no dejarse llevar de las acechanzas de enemigos que se parecen a la verdad, pero no lo son. Siempre les he dicho, les he anunciado, una mentira para ser una mentira creíble tiene que tener por mínimo el 95% de verdad. De resto es una fábula o es una mentira que no se puede creer. Si usted encuentra la primera mentira cambia en una sola palabra. Dios dijo, y del árbol del bien y del mal no puede coger, o sea, de uno, del árbol. ¿Y qué dice? De uno que dice Satanás, y con que Dios dijo que de ningún árbol del huerto, de uno a ninguno, casi no tiene diferencia. Por eso se necesita conocimiento. Por eso necesita saber qué fue lo que dijo Dios, qué es lo que ha dicho el enemigo que se parece demasiado. Si usted lee a Juan, al libro de Juan, ahí meten dos dioses. Dijo, y la palabra era un Dios. ¿Y qué está torcido únicamente? Y la palabra es de Dios, es un Dios. O sea que tiene uno. O sea que está casi que con el 98% de verdad y se volvió mentira. Y muchos están afirmando las mentiras que otros han inventado y las creen como si fueran verdad y así las enseñan. Por falta de conocimiento, porque no quieren conocer a Dios ni se quieren dejar enseñar por Él. Entonces, hermanos, los animo. Este camino es fácil, pero si dejamos que Dios dirija nuestra vida. Pero si estamos dirigidos por un grupo religioso, estamos graves. Y difícil para entender y difícil para predicarle a alguien que ya no quiere entender. A mí, hermano, no se meta con las religiones. Hermano, no haga esto. Hermano, no haga esto otro. Predique a Jesús. Y les digo yo, el primero que se equivocó antes fue mi Señor Jesús. Vino a pelear con los saduceos y fariseos y con todos los hechos les dijo que eran mentirosos. Y les digo yo, si Jesús, siendo Dios manifestado en carne, no le iba a decir a sus seguidores dónde estaba el hueco, o sea que queremos que todos caigan. Y si yo como siervo de Jesús no les digo a los que quieren seguir a Jesús dónde está el hueco, o sea que yo soy culpable porque todos caen, no les digo cuál es el hueco o cuál es la perdición. Pues la mayoría de religiones que estén con el Estado o pertenezcan al imperio no son de Dios. Porque ellos ya están o firmaron convenios, fueron vendidos sin un peso, regalados completamente a la iglesia del imperio, firmando el ecumenismo o firmando una religión mundial. Hay una que la saben todos que salió por noticias. Los musulmanes firmaron el convenio con la iglesia católica, pero no sacan los otros. La iglesia más grande de Colombia firmó el convenio con la iglesia católica, eso sí no lo saben, ni lo dijeron en público. ¿Por qué? Porque el que antes hablaban mal ahora están unidos a él. Entonces ese es un conflicto que nosotros debemos conocer. ¿Obedecemos a ellos o a Dios? Es importante lo que nosotros debemos entender. Así como debemos tener conocimiento de Dios, debemos de conocer al enemigo. No sea que se nos camufle y nos engañe. O, como dice Pablo, temo que como Eva la engañó a Satanás, ustedes también sean engañados por el maligno. O sea, en ese tiempo encontramos que el grupo que iba formando volvió otra vez porque tenía miedo de que fuera engañado por el maligno. Ahora, a donde van los grupos de engañados, ¿y quién se atreve a decir algo? Si estamos como en el tiempo de los profetas, si alguien predica la verdad, lo sacan, lo desterran y si es pronto pagan para que lo maten porque plata tiene para desaparecerlo. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos difíciles, donde la avaricia ha llevado al ser humano a que se hace lo que diga yo y punto.
y si algo aparece por ahí que no es como yo digo, hay que eliminarlo. Y si usted mira qué ha hecho el Imperio Romano, impuso un libro y si hay otro libro diferente hay que desaparecerlo. Por eso ha desaparecido todas las escrituras antiguas de Internet porque no puede haber nadie que le haga, como se dice, contrapeso a sus mentiras. Pero no nos hemos dado de cuenta de lo que está pasando. Y si alguien se levanta con un libro antiguo a montarlo a Internet, puede ser desaparecido o, como se dice, pagan para que lo desaparezcan, muere, porque no puede haber alguien que me haga competencia con la verdad, porque ya la gente ha creído en la mentira como si fuera verdad. Y en este caso encontramos que eso sucede y está sucediendo en el mundo entero. Cuando la mentira se repite tanto y tanto y tanto, que la gente llega a creer que la mentira es verdad. Eso hicieron las grandes, como se dice, que estaban dándole propaganda en los tiempos de Hitler. Se creyeron que la verdad era lo que estaba haciendo él y lo seguían de tanta propaganda y tratar de tapar la verdad. Y eso está pasando ahora en las grandísimas religiones, en los grandísimos imperios que tratan de tapar la verdad. Si usted mira ya las noticias en los grandes imperios no se pasan. Son ciudades o son países en paz que se los está comiendo la guerra porque nadie dice lo que tiene. Solamente todo lo bueno. Y así pasa con las religiones. Sale el predicador, el mejor que tienen con su discurso y dice lo bueno no sabiendo lo malo que tienen por dentro. Y es falta de conocimiento. Por eso le debemos dar a conocer a un pueblo quién es Dios y qué quiere Dios. Y qué es lo que debo de hacer para ser salvo. Cómo he de agradarle a Dios. Y cómo he de conocer a los que entre comillas se dicen estar inspirados por Dios, pero no es espíritu de Dios ya es espíritu del maligno, que a muchos les duele, les cae difícil. Una vez que dije yo que habían sido engañados por el diablo, entonces me decían, y nos dice satánicos, dijo no, pero son peores, porque andan, el satánico se muestra lo que es y ustedes están encubiertos y engañando a un pueblo peor que un satánico. O sea que peor que el diablo, lo que no es capaz de hacer el diablo lo están haciendo ustedes. Al diablo no le permite casi golpear ni engañar a los siervos de Dios, pero a los religiosos sí. Se han vuelto en contra de Dios y lo están haciendo por dinero o por engaño. En este caso importante está el mensaje que tira Pablo a los romanos. Cuando de pronto digo yo, ¿y por qué no predican a Jesús? ¿Cómo lo van a predicar si no lo conocen? En los Romanos capítulo 10 lo dice de esta manera, verso 13 en adelante. Dijo, porque todo el que invoque el nombre sublime de Dios alcanzará la salvación. ¿Y cómo va a invocar un nombre que no conoce? Muchos dicen que Cristo es Dios y hay cantantes de Cristo, predicadores de Cristo sobran en el mundo, pero son, como se dice, errores garrafales de que un sustantivo calificativo griego vaya a ser el nombre de Dios, aunque nuestro Dios se presentó en los días de carne en Israel y su nombre es en hebreo y Cristo quiere decir untado en español. O sea que en el nombre del untado me voy a salvar. Sería una blasfemia decir yo untado a nuestro Salvador Yeshua. En el verso 14 que dice, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído nada sobre él? Y si usted mira, la mayoría de religiones está predicando a Yeshua. Si usted le pregunta a un religioso que le diga la historia de Jesús, no la sabe. Se sabrá la historia de su iglesia o, entre comillas, de su grupo religioso, quién fue el misionero, quién fue, quién vino, quién manda ahí. Pero si le pregunta dónde vivió Jesús, dónde era su familia, qué hizo, ni sabes qué idioma a veces hablaban en los tiempos de Jesús. ¿Por qué? Porque no te enseñaron nada. Eso no les importa. A ellos les importa la economía y su grupo religioso. Primero tienen el nombre de su grupo religioso en la puerta y se conocen los monumentos por el nombre de su grupo religioso, pero el nombre de Dios no está por ninguna parte. Porque no les interesa la salvación, sino la economía y el dominio y tener esclavos religiosos. Así
que vuelve y se lo digo, ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído nada sobre él? ¿Y cómo pueden oír acerca de alguien si nadie lo proclama? O sea que ¿cómo puede escuchar el pueblo el nombre de Dios si nadie está proclamando? Los primeros discípulos fueron proclamadores del nombre de Yeshua. Por eso los metieron a la cárcel, por eso los apedraron, por eso les quitaron las propiedades, por eso hicieron la campaña y les dijeron que no predicaran más en ese nombre, o sea que ese nombre hace daño. Y ahora en estos últimos tiempos encontramos que el Imperio Romano te sacó un libro sin nombre y te está ayudando. Y ya no tiene el nombre, ya lo hacemos normalmente, que es el Sagrado Libro, y le quitaron el nombre y ahora sí estamos contentos. Y lo hicieron sin guerra, solamente con engaños. Porque las Biblias hasta 1430 traían el nombre de Yeshua. Y siguieron poniéndolo poquito a poco para el lado y ahí se acabó. Y si alguien dice que Dios se nombra a Yeshua, no, está loco. Se volvió judío, está judaizando, está diciendo. Yo les he repetido, les he enseñado, los nombres no tienen traducción. Los nombres tienen transliteración. Transliterar un nombre es escribir el sonido en cualquier idioma. Por eso David es en cualquier idioma en Israel. En todo el mundo se dice David, porque el nombre no tiene traducción. En todo el mundo se dice Saúl, porque los nombres no tienen traducción. ¿Y por qué en todo el mundo no se dice Yeshua? Ese sí tuvo traducción y tuvo locuras. Y le creemos todas las locuras del Imperio Romano que ha hecho con el nombre y ya ni sabemos cómo se nombra. Hay muchos que llegan y dicen, no, es que el nombre de Dios lo sabía el sacerdote nomás. Era tan sagrado que ninguno lo sabía, o sea, le pusieron mandamiento a algo que nadie sabía. Todo lo que tiene mandamiento es porque es fácil de hacer y si quieren, léase los mandamientos. Todos los mandamientos son fáciles de hacer y codiciables para hacerlos. Cuando alguien blasfema el nombre, ¿es por qué? Porque era lo más usado en el pueblo. Porque era lo que se anunciaba todos los días en el templo. Pero se comieron el cuento de lo que dicen los demás y se ha cumplido la promesa que tenía el imperio de que no prediquen más en ese nombre ni enseñen ese nombre más a ninguno. Hagan lo que quieran, prediquen en el nombre que quieran. Y en esto también les voy a dar algo que me acordé ahora. Una vez tuve un conflicto con un demonio y cuando le dije que saliera, dijo, pero ¿para qué me corres si yo vine a ayudarte a predicar? Yo vine a que la gente se entregue al Señor, que venga Cristo, que venga Dios, que venga Jehová. Eso me mentó de cuando salió un mejor predicador que yo. Y cuando le dice, ¿y tú crees que Jesús es el creador de los cielos y la tierra? Y ahí mismo, ahí sí, hasta ahí fue la carrera. ¿Por qué? Porque ya llevaba un nombre y ya llevaba un significado de quién daba su nombre. Pero si le dices tú a un demonio, ¿quién es Yeshua y le conoces? Ese nombre es impronunciable para un demonio. Por eso el mundo no lo quiere. Pero para un siervo de Dios no lo dice por falta de conocimiento y sí lo ha escuchado, porque los siervos de Dios cuando hablan por el Espíritu y adoran a Yeshua lo hacen en su nombre original. Siempre que yo he escuchado y he visto a alguien hablando en el Espíritu, habla de Jesús o Yeshua, no habla de nadie más. Así, hermanos y amigos, les dejo la inquietud. Bueno el conocimiento. Y dice, y los que conocen a su Dios se mantendrán firmes y actuarán. Los que conocen. Y después viene el castigo para los que no lo conocen. ¿Qué tesalonicenses? Y tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al mensaje de nuestro Salvador Yeshua. O sea, que hay muchos mensajes que están obedeciendo, pero no al de nuestro Dios. O sea, importancia para nosotros los que queremos escapar de la ira venidera. Bendito el nombre de Jesús. Sí que los dejo hasta acá y saludo a los hermanos que están conectados. La paz de Jesús sea con ustedes. Muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesús. Y seguimos adelante en este camino de salvación.